Segundo grado de formación comunitaria, La Buena Lluvia. Primera parte, ¿qué es la Iglesia? Curso de Eclesiología, lecciones comprendidas de la 1 a la 9. Lección número 2. La Iglesia en la Antigua Alianza. Subtítulo: Imágenes, figuras, promesas y profecías sobre la Iglesia. Según pudimos entrever en la lección anterior, en el estudio que hagamos de la Iglesia en particular y del plan de salvación en general, en cuyo amplísimo marco la Iglesia se encuadra, encontramos claramente distintos dos elementos. Por un lado, el misterio y por el otro, la historia. Por la palabra misterio, hemos de entender no aquello que parece ser negado a los pobres mortales, a su comprensión, sino aquello que, no siendo posible de ser conocido por la mente humana, dados los alcances limitados de la razón, le es dado a conocer por la misma divinidad mediante la revelación. Del mismo misterio, pues, parte algo incomprensible para el hombre. Es verdad, pero ciertamente real, el hecho salvífico. Fácilmente podemos comprender que, tras de la caída del pecado original, rotas las relaciones del hombre con Dios, solamente había una posibilidad de reanudación, la cual solo podía partir del mismo Dios como parte ofendida y omnipotente. A esto le llamamos la parte trascendente, capaz de reanudar esas relaciones. De este modo, en fin, acabamos por decir que el elemento misterio es a la vez una realidad trascendente y salvífica, una realidad imposible de conocer y manifestada. Si Dios no hubiera querido darse a conocer, si no hubiera querido salvarnos, sencillamente no hubiera habido jamás salvación, no hubiera habido conocimiento del modo interno de ser de Dios. No de su existencia, que ya sabemos que por la razón el hombre es capaz de conocerla. No hubiera habido reanudación de las relaciones entre el hombre y Dios, a las cuales en conjunto llamamos religión. Así que ese único ser trascendente, capaz, único de llevar las cosas a la realidad, primero mediante la obra de la creación y luego capaz único de regenerar todo por la obra de la salvación, es quien determina el misterio en la Iglesia. Por la sola razón sabíamos de la existencia de Dios, pero su pluralidad de personas nos es revelado desde el primer capítulo en el versículo 26 del Génesis, donde nos dice: Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra según nuestra semejanza. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y más adelante en el capítulo 3, versículo 22, como lamentando el Señor la caída, exclama: Y dijo Yahvé Dios, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargues su mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Son dos momentos de importancia suprema para la existencia del hombre en que Dios, no obstante el mutismo que guarda todo el Antiguo Testamento acerca de la pluralidad de personas en Dios, para evitar la tendencia idolátrica y de la pluralidad de dioses de parte de los hombres, manifiesta esa pluralidad de personas. Así que el misterio es realidad, acción, revelación y amor. Como elemento autor de todo el desencadenamiento del misterio, ya que por el amor Dios actuó manifestándose al hombre. Y ese misterio es el que, como vimos en la misma primera lección, es el que hace que dentro de la Iglesia actúen las tres divinas personas y se manifiesten sus actividades y habiten realmente en ella y en sus miembros. El segundo elemento, el elemento historia,
el cual, como toda historia, es el conjunto de acontecimientos. Una historia santa por cuanto es la participación en el tiempo del misterio, una participación progresiva del misterio, porque esta historia santa tiene lugar por etapas en el tiempo, que van en ascenso. Cada etapa va realizando el misterio en forma más intensa que la anterior. Tenemos pues que, antes de que hubiera iglesia, no como algo independiente de ella, sino como antecedente de ella o como etapa de esa historia santa anterior a ella, existe el pueblo de la antigua alianza, el cual no es todavía la iglesia, pero en la cual quiso Dios prefigurarla, prometerla y sobre todo anunciarla. Todo esto lo hizo el Señor precisamente utilizando las figuras, las promesas y las profecías. Las figuras son ciertos personajes, actos y acontecimientos que representaron de antemano los caracteres del Mesías o Salvador y todo lo relacionado con él en la obra de la salvación. Las promesas se sucedieron a través del Antiguo Testamento, cumpliendo el objeto de alentar al pueblo en su marcha ascendente a la plenitud de los tiempos. Las profecías, expresadas por los profetas de tiempo en tiempo, daban a conocer el momento, el lugar, circunstancias y detalles conexos al nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección del Mesías. Dentro de esos detalles, como dentro de las figuras y las promesas, se esbozó también la iglesia que el mismo Mesías habría de fundar como instrumento de aplicación de la salvación. De este modo Dios iba preparando el establecimiento de su reino por medio de los acontecimientos que tenían lugar, no solo en Israel, sino también entre las naciones, y se valía de la voluntad libre de los hombres, todo lo cual da lugar a la historia, de suerte que la misma historia humana fue aprovechada por Dios para realizar el plan de la salvación, por lo que todo ello ha de considerarse como antecedente de la Iglesia. Por ello, el elemento histórico de la Iglesia, comenzando desde el momento mismo de la creación del hombre, va realizándose a través de los tiempos durante toda la existencia de la época antidiluviana, la patriarcal, la estancia en Egipto, la era de la esclavitud, el éxodo, los años en el desierto, el periodo de los jueces, el reino único, la división en dos reinos, el destierro babilónico, la reconstrucción, los macabeos y asmoneos, hasta desembocar en la expectación general del Mesías. Eso por lo que le toca a los antecedentes de la Iglesia en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contempla la plenitud de los tiempos, cuando plugó a Dios dar cumplimiento a la promesa, enviando al Salvador del mundo, Cristo nuestro Señor. Es Él quien durante su vida pública, desde el inicio de ella, al llamar a cada uno de los 12, va echando los fundamentos de la Iglesia. Analizando los hechos evangélicos, fácil es contemplar la maestría con que Jesús va formando a cada uno de sus discípulos para hacer de ellos individuos capaces de convertirse en las columnas de su Iglesia. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés inicia la vida de la Iglesia en su etapa terrenal. La segunda venida de Jesucristo, la que llamamos parusía, marcará la época final y perdurable de la Iglesia, llamada así la Iglesia escatológica. Pero volviendo al Antiguo Testamento, contemplemos la manera como Dios fue llevando a cabo sus planes para la maduración necesaria de los hombres, de manera que la humanidad llegara al momento propicio en que habría de realizarse la redención. La comunidad mosaica, es decir, de Moisés,
prefiguró a la Iglesia cristiana por medio de su sacerdocio, en su culto y en sus miembros. No existirá ruptura ni sustitución, sino elevación de una economía a la otra. Moisés mismo, como mediador y jefe de la primera comunidad, anuncia a Cristo y a la comunidad de la Iglesia. Si se toma en forma más particular, el conjunto de la comunidad presente en el Sinaí anuncia a la Iglesia al realizar la antigua alianza, primicia de la nueva y eterna alianza de Cristo. En aquel momento, la asamblea se ha reunido con objeto de escuchar la voz de Yahvé en el acto de promulgar su ley, el Decálogo, en la circunstancia de una manifestación terrible de hacerse Dios presente en toda su majestad y poder, de modo del todo diferente al promulgar Cristo su nuevo mandamiento, el del amor. Lo hará con sencillez, sin aparato, para que nadie pueda sufrir temor, sino amor. El pueblo antiguo, por su infidelidad, es decir, la idolatría, religión formalista, se mostró incapaz de formar una sociedad sumisa a las condiciones de la alianza. Los profetas entonces se dedican a ir realizando una selección, al cual le llaman el resto fiel. Así nos lo dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 12. Aquellos que aceptan introducir en su vida la santidad, como nos lo dice también el profeta Isaías, los que dan su corazón a Dios, el profeta Oseas, los que se entregan a Él con confianza y pobreza, como nos lo dice el profeta Sofonías también, los que quieran servir al Señor desde su interior. El profeta Jeremías nos dice, los que pidan que Dios purifique y les dé un corazón nuevo. Como nos dice también el profeta Ezequiel. Así se va configurando una nueva forma de alianza en una nueva comunidad. Al cesar de existir ya el reino durante la cautividad de Babilonia, el retorno marca nuevos conceptos. Por un lado, el pueblo se transforma entonces en una comunidad eclesial. La independencia política se sustituye por la unidad religiosa. Por el otro lado, el templo de Yahvé, uno solo, habrá de convertirse en símbolo de la unidad, centro nacional de todos los judíos extendidos por toda la tierra, que se conoce como la diáspora. A través de toda su historia, el pueblo judío se va realizando dentro de un marco determinado por tres conceptos invariables de gran importancia capital: Dios, culto y comunidad. El primero, Dios. Yahvé es considerado como el autor de la nacionalidad, ya que en realidad ésta comienza a existir durante la apartada estancia del desierto, lejos del contexto de todas las naciones, hecho providencial que permitió forjarse a esta nación como una idiosincrasia única. Yahvé tomó a Israel de la esclavitud y de una horda, de una muchedumbre informe, forjó una nación. Más aún, Yahvé es en este momento una particularidad recíproca para este pueblo. Así nos lo expresa el libro del Éxodo, capítulo 6, versículo 7. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es por lo que el concepto de Dios para este pueblo es esencial. El segundo, el culto, derivado del primer concepto, en la reciprocidad histórica. Si Dios es todo para su pueblo, éste le ha de corresponder con una manifestación exterior que constituye el culto. No es que Yahvé necesite de la manifestación cultual del pueblo, sino que el culto hará que Israel se mantenga fiel a la alianza y observe los términos de ella.
Toda vez que Israel cayó agudamente en la infidelidad, falló en la práctica del culto. La vuelta a la rectitud del pacto se significaba ante todo por un renovado esplendor cultual. El tercer concepto, comunidad. No existe entre todos los pueblos de la tierra mayor sentido de comunidad, con todo lo que esto entraña, para mantener a Israel libre de la fuerza centrífuga que de manera constante le amenaza por la tentación de imitar la idolatría de las naciones limítrofes, sus costumbres y degeneraciones. Y cuando la división ocasionada por el cisma de las 10 tribus, la porción fiel a la casa de David, estrecha filas para reaccionar un sentido comunitario extremo, que nunca más se debilitará. Ni las intrigas palaciegas, ni las disensiones político-religiosas, ni discrepancias ideológicas lograrán ya jamás agrietar el sentido comunitario. Este incluye el espíritu de servicio, el sentido de responsabilidad, el sacrificio de lo personal. En general, la búsqueda constante del bien común sobre los intereses del individuo. Estos tres elementos fueron, en su orden y dependencia, de uno a uno sucesivamente. Los forjadores de la nacionalidad judía, capaz esta de preparar el advenimiento del que habría de ser el Salvador de todas las naciones de la tierra. Inescrutables designios de Dios, el pueblo que sirvió de cuna al Salvador del mundo. Ese mismo pueblo ni fue ni aún es consciente de la altísima misión que le cupo desempeñar a través de los siglos de la historia. Señal inequívoca de que el proyecto, la realización y los frutos de salud universal que de esa historia resultó, no propenden de un pueblo, por especial que se le considere, sino de mucho más alto que eso, de Dios, que de él se valió. Tres son las notas fundamentales de las que arranca históricamente nuestra Iglesia, y las tres tienen lugar al establecerse la comunicación de Dios con el hombre. Ellas son, en orden de los acontecimientos, la elección, la promesa y la alianza. Todas tres tienen por protagonistas a Yahvé y a Abraham. Veamos la primera, la elección. Es del todo gratuita para el hombre. Dios elige sin mérito alguno de parte del elegido, pero éste habrá de corresponder con una respuesta de fe y esperanza, tal como aconteció a Abraham, a quien Yahvé le habló para que, dejando su país, fuera a habitar en otro lugar. Y dijo el Señor a Abraham. Así nos los narra el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1. Deja tu tierra y tu parentela y a la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El segundo elemento, la promesa, siendo necesaria para Dios, porque Él así quiso planear la salvación. La colaboración del hombre mediante el estímulo de la promesa logra su propósito. La promesa esencialmente orientada hacia el futuro de posesión y bienestar, en nuestro caso particularmente, hacía una numerosa descendencia para un hombre que carecía de hijos. Se basa en la esperanza. De inmediato se le otorga al hombre un bien especial importancia, la bendición, que habrá de extenderse a toda su descendencia. Así nos los narra el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La bendición como la maldición tenían entre aquellos hombres un significado casi mágico, y su base era, por tanto, la fe. El tercer elemento de estos acontecimientos es la alianza.
Después de varias pruebas, de las que el sacrificio de su hijo Isaac, el mayor, y tras de varias expresiones de la alianza y su concierto entre ambos, Dios menciona la última y definitiva. Así nos los narra el libro del Génesis capítulo 22 versículos del 15 al 18, cuando el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y le dijo: Por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado tu hijo, tu único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí la raíz más profunda de la Iglesia. Abraham, justamente llamado Padre de los creyentes, porque su descendencia no para en los que recibieron de él la carne y la sangre, sino que todo el que cree en Dios es hijo de Abraham, según la fe a través de él recibida del Señor. Hemos de contemplar asimismo una nota característica de Dios. Él es el Dios de la fidelidad. Eternamente fiel a sus promesas, ha de ser correspondido de parte del hombre con una entrega total, sin regateos ni subterfugios. Esta palabra proviene del latín subterfugium, que significa huida disimulada. En el momento oportuno, Yahvé actúa de nuevo como iniciador de la comunicación Dios-hombre. Se aparece a Moisés en la figura de una zarza ardiendo y se presenta. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Quiere decir el Dios de siempre, el Dios de la promesa, el Dios de la fidelidad. Y añade compadecido de la esclavitud de su pueblo. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Así nos lo narra el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 6 y 8. Palabra de Dios, te alabamos. Es además el Dios providente que mira por su pueblo y tiene compasión de sus miserias. Moisés es aquí instituido como el mediador entre Dios y este pueblo. Así nos lo narra el libro del Éxodo capítulo 3, versículo 10. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pueblo es la figura y el antecedente del pueblo redimido, la Iglesia. Y este mediador, Moisés, figura es de Jesucristo, único y eterno mediador ante el Padre. Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto y a todos los pueblos de la de Satanás. Tal como prometió Abraham, padre de los creyentes, Moisés ha de poner de su parte la dedicación de toda su vida a la causa que Yahvé le confió, y de él recibe todo el apoyo necesario. Cristo da su vida entera por cumplir el deseo salvífico de su Padre, quien le constituye sobre toda la creación, para que por medio de su Iglesia todos los hombres encuentren la salvación. Resumiendo, la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. No es interrupción o sustitución, sino prolongación en el plan salvífico de Dios.
Dos cosas hemos de entender dentro de la Iglesia: el misterio y la historia. El primero es el elemento divino, el segundo, el elemento humano. Dios, siempre fiel, aporta la elección, la promesa y la alianza para la formación de su pueblo. El hombre aporta su historia como elemento ambiental donde se realiza el pueblo de Dios. Para estudiar y entender la historia de la Iglesia, debemos atender a las figuras, las promesas y las profecías. La antigua alianza es así, figura, promesa y profecía de la nueva y eterna alianza, que se inicia en la tierra y tendrá su plenitud en la gloria sin término jamás. Reflexiones personales. Para ser cristiano auténtico, debo ser consciente de la Iglesia. Dios está realizando en mí su misterio y yo aporto mi historia. Así, en la Iglesia entre Dios y yo podemos enriquecerlo, hacerlo. Por mi actuación en la Iglesia puedo ayudar a Cristo mediador. Resolución para llegar a un compromiso. Para poder dar a conocer a mis hermanos a Cristo y a su Iglesia, seré yo mismo quien viva a Cristo y en su Iglesia. Hasta aquí, queridos hermanos, esta segunda lección del segundo grado. Muchas gracias, no se pierdan la explicación en otro video. Luz y Sal, reunir y servir.